con un temazo hoy día, el de hoy, a propósito de todo lo que está ocurriendo, así que, y además hoy día tenemos un invitado especial, Cristian. Preséntelo nomás, a ver. Preséntelo nomás. No, pero dejémoslo para unos minutitos después, pero tenemos una sorpresa, un invitado especial, ¿cierto?, que nos va a asistir en el tema del que vamos a tratar hoy día, que tiene que ver con esto que tú ya anunciabas del tema de la violencia intrafamiliar. Así es, Roxana. Bueno, hemos tenido importante compartir de la gente, ¿cierto? Ya los últimos programas hemos tenido una buena audiencia. Lo que nos gusta mucho a nosotros es que ustedes de algún modo hagan sus consultas, ¿cierto? Aprovechando este espacio de lunes a lunes en el cual Roxana a esto de las 18 horas se conecta con nosotros acá en RadioMás.cl abordando algún tema relacionado al derecho de familia, y hoy tratando este tema tan complejo, tan delicado, a veces tiende a ser polémico, ¿cierto?, por cómo se llevan las cosas. Partamos de lo básico. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar? Mira, esto es lo primero que hay que tener claro, porque la pregunta sería, ¿cierto?, cualquier grito, cualquier discusión, cualquier situación de agresión, ¿lo puedo interpretar como violencia intrafamiliar? Eso es lo primero, y es súper importante aquí tener en claro que cualquier hecho denunciado que constituya un maltrato a la vida, a la integridad física o psíquica de la persona, esto, digamos, es considerado como violencia intrafamiliar siempre que se dé dentro de este contexto de una familia, ¿ya? Porque evidentemente que tiene que existir un vínculo de parentesco entre el ofensor y la víctima, ¿ya? Acá lo que hace la ley es poner distintas situaciones, distintas personas que pueden, digamos, denunciar dentro de este contexto. Esto está regulado, Cristian, en la ley 20.066, que eso es lo que nos habla acerca de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y aquí, en definitiva, tiene que ver con que, por ejemplo, si yo soy cónyuge del ofensor, ¿ya? O tengo una relación de convivencia, estoy dentro de este supuesto. Si tengo esta relación de parentesco, ascendiente, descendiente, o también hasta el tercer grado de afinidad, de parentesco, ¿cierto?, por afinidad o consanguinidad. Estamos hablando, para que se entienda, de los tíos y los sobrinos. También quedarían dentro de este supuesto, ¿ya? Lo que tiene que ver si somos padres de un hijo común, ¿ya? También quedan comprendidos de todo lo que es este contexto de la violencia intrafamiliar, y finalmente los adultos mayores o aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad y que están a cargo del cuidado de otros integrantes de la familia. Ya, esa es la relación que tiene que existir. Por una parte, el hecho, ¿cierto?, que afecte tu vida o tu integridad física y psíquica, este maltrato, y por otro lado, este vínculo que tiene que existir para que tú puedas, dentro de este contexto, ¿cierto?, ejercer las acciones que correspondan. Roxana, eventualmente esa persona discapacitada tiene que ser familiar, ¿cierto?, de quien está al cuidado, ¿no? No necesariamente. Claro, tiene que ser familiar, digamos, porque como estamos hablando dentro del contexto de la violencia intrafamiliar, de lo contrario podrían constituirse evidentemente otros delitos. Correcto. ¿Ya? Roxana, mencionamos varios casos, pero ¿qué pasa con los pololos? Porque aquí la verdad es que en Chile, sobre todo, la palabra pololo está súper explotada, se usa para distintos casos, y hay veces en que los pololos conviven, hay veces que no conviven. ¿Qué pasa con esta relación un poco más informal? Sí, mira, qué buena pregunta, porque, bueno, todos los sistemas, todas las leyes, ¿cierto?, yo creo que siempre son perfectibles, podemos seguir modificando a fin de considerar situaciones que no están actualmente consideradas, como la de los pololos, en el entendido que si no tienen una relación de convivencia o no son padres de un hijo común, en principio no estarían dentro de estos supuestos que comprende esta ley que yo te acabo de mencionar. Ahora, eso en ningún caso significaría que la persona quede en el completo estado de la indefensión, porque en la medida que sufra distintas situaciones, tiene de todas maneras, ¿cierto?, el derecho de denunciarla y de acuerdo a los delitos que puedan producirse. Imagínate, por ejemplo, que se vea afectada por un tema de amenaza, de acoso, de hostigamiento, o que esto llegara ya a un tema de lesiones, pero por supuesto que estos son delitos efectivamente que tendrán que así denunciarse, investigarse y finalmente condenarse de la misma forma. Roxana, se está conectando mucha gente, ya pisamos las 60 personas, así que estamos esperando sus comentarios. De momento ya saludamos a Mario Pardo, sabemos que él, un fiel seguidor de RadioMás.cl, se conecta directo desde allá desde la región de Ñuble, desde Chillán. A Caro Fernández también nos dice excelente exposición, así que bienvenidos a todos quienes se van sumando
al chat. Roxana, ¿cómo, de algún modo, cómo debe ser esta violencia? Estoy anotando acá un poco algunos apuntes, porque dentro del marco de lo que se puede catalogar como violencia intrafamiliar, ¿de qué tipo de violencia estaríamos hablando? Mira, bueno, lo más cierto visible siempre es lo físico, ya cuando esto comienza con algunos empujones, cuando tú ves ya zamarrones, tirones de pelo, cachetadas, eso es como lo más visible, pero obviamente que también estamos hablando de esta violencia psicológica y que también es denunciable, por supuesto que también te genera daño emocional. Estamos hablando de cuando dentro de estas relaciones interpersonales caemos en situaciones como insultos, humillaciones, descalificaciones, intimidaciones, ya, esto también forma parte de lo que es la violencia psicológica, y dentro de esta violencia psicológica, Cristian, también está lo que podemos entender como la violencia económica propiamente tal y la sexual, ¿ya? Dentro de la violencia psicológica, cuando te llegas al punto de ejercer un completo control sobre la otra persona, al punto de digregarlo a tal punto, ¿cierto?, que lo llegas a aislar de sus redes sociales, de su entorno. Esto también, evidentemente, que constituye lo que son actos de violencia. Perfecto, Roxana. Algunos me comentan que mientras conversamos, aquí yo soy una especie de pulpo, ¿eh? Fíjate, Roxana, te aprovecho de comentar de que con todo esto de la pandemia, todo el personal de radiomás.cl tuvo que traer todas sus cosas a la casa, y aquí estamos con todos los equipos conectados que hago de audio, de locutor, de técnico, de todo. Por si acaso me ven mirando para otro lado, como que no estoy pescando, no, sí estoy pescando. Estoy pescando. No te preocupes, Kiko. Roxana, bueno, cuando lamentablemente estas cosas pasan, por eso existe todo este reglamento, esta forma de llevarlo a cabo. Cuando una persona se ve de algún modo ya con la necesidad de hacer esta denuncia, claro, lo primero es Carabineros, PDI, pero ¿existen quizá otra organismo, otro lugar donde acudir para realizar esta denuncia? Sí, mira, siempre puedes denunciar, bueno, Carabinero, como tú bien dijiste, Policía de Investigaciones, también está la instancia de concurrir directamente a la Fiscalía o al propio juzgado de familia, ¿ya? Lo que ocurre es que cuando tú haces la denuncia en Carabinero o en la Policía de Investigaciones, dependiendo los hechos que se denuncian, si estos son o no constitutivos de delito, es hacia dónde se deriva, qué tribunal conoce, si es el juzgado de familia o se deriva al Ministerio Público para que realice la investigación pertinente y posteriormente pueda formalizar la existencia, ¿cierto?, de algún delito. Aquí en Chile tenemos esta dualidad de cómo tratar la violencia intrafamiliar según si los hechos denunciados constituyen o no, como yo bien te mencionaba, revisten el carácter de delito. Ahora, fíjate que cuando se denuncia y se lleva al juzgado de familia, también podría ocurrir que el propio juzgado de familia, considerando que existe maltrato habitual, que es un concepto que la ley señala, en el sentido de que la persona denunciada ya tenía denuncias anteriores, ha sido condenada previamente, o hay hechos, ¿cierto?, que dicen relación indistintamente con quien denuncia, pero son hechos de denuncias anteriores que tiene, y que para atender un poco al concepto del maltrato habitual, tiene que ver con el número de actos que se ejecuta y la proximidad en el tiempo. Entonces, si el tribunal considera que se da este maltrato habitual, se declara incompetente y directamente deriva estos antecedentes al Ministerio Público, porque ya estamos hablando de que esto reviste efectivamente el carácter de delito para que entonces se evalúe y se vea la sede que corresponda. ¿Ya? Ese es más o menos el proceso cuando se denuncia. Ahora, cuando la gente denuncia, Cristian, es importante hacer algunas precisiones, un consejo. Tú tienes que ser muy preciso en lo que tú estás denunciando. Los hechos tienen que indicarse cuándo ocurrió esto, qué fue lo que me dijo, si estoy denunciando por descalificaciones, por hechos, qué fue lo que se me dijo en particular. Siempre tiene que ser muy preciso, y estos hechos de violencia no pueden ser generales. Tú tienes que recordar el episodio, en qué circunstancias ocurrió, ¿ya? Claro. Es importante que eso se sepa. Roxana, aprovechando que estamos hablando de esto de dónde denunciar, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia, algún mecanismo resulta ser más ventajoso que otro, o es lo mismo? Lo que pasa es que tiene que ver básicamente con el fondo de lo que se está denunciando, ¿ya? Si reviste o no el carácter de delito, porque persiguen distintas finalidades uno u otro procedimiento.
en materia penal las penas ya estamos hablando de penas privativas de libertad según el delito que se está formalizando, que se está investigando, por el que se acusó, ¿cierto? Versus que en materia de familia lo que tú persigues, digamos, obedece a otro tipo de situaciones, porque lo que persigue finalmente el Tribunal de Familia es, podrías tú, por ejemplo, llegar a condenar a la persona estableciendo algún tipo de multa y algunas medidas accesorias que más adelante podríamos entrar en eso, pero son distintos las finalidades que persigue uno u otro procedimiento. Okay. Porque en un caso estamos hablando de un delito y en el otro caso estamos hablando de temas que tienen que ver con conflictos familiares. Claro. Siempre bien clara y precisa, ¿eh, Roxana? Como cada lunes. Invitar a todos quienes se están conectando, ¿cierto?, a visitarnos a las distintas redes sociales. RadioMás.cl está en Instagram, en Facebook, en YouTube. También van a poder encontrar algunos extractos de precisamente este mismo programa también en episodios anteriores. Roxana, para la siguiente pregunta quiero complementarlo. Tengo acá un video que me gustaría ver si podemos revisarlo un poco. A ver si lo tengo por aquí. Sí, ahí está. It was nice to see you again. Yeah, great to catch up. Yeah. Oh, can you share that banana bread No, recipe? no lo vemos. Sí, no, sí. Oh, sure. La gente lo está viendo. My mom's banana bread Ah, yeah. recipe, but it's pretty foolproof and it's super easy. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. The trick is to grease the pan really well and use overripe bananas. That's my mom's tip. Okay, good to know. I can't wait to try it. So thanks again for the recipe. Ok, bueno, Roxana le acaba de mostrar a la gente el video, ¿cierto?, de este que se viralizó mucho, que hace la atención al movimiento este de las manos para denunciar por videollamada algún acontecimiento de este tipo que se esté dando dentro de la familia. ¿De qué manera un tercero puede denunciar? ¿Puede hacerlo? Partamos de esa parte. Mira, yo creo, Cristian, que en general las personas con todo esto que está pasando de pronto se sienten atemorizados de poder denunciar situaciones como esta por las represalias, ¿cierto?, que pudieran tener en su contra, ¿cierto? Pero oye, yo creo que aquí tenemos que empatizar con aquella persona que está sufriendo alguna agresión, que está siendo víctima de alguna violencia. No solo tenemos el deber moral de hacerlo, porque tenemos que empatizar con esta situación y yo creo que si alguno de nosotros es testigo de una situación así, o sea, ten por seguro que lo que corresponde es que tenga que denunciar esta situación. Ahora, existen hoy día medidas cautelares que tienden a proteger y a reservar la identidad de quien denuncia. Se pueden efectuar incluso denuncias anónimas. Ahora, la persona que denuncia no necesariamente en ningún caso podría hacerse parte con posterioridad en el juicio, ni siquiera como testigo, pero lo importante es que dé conocimiento de un hecho. Ahora, es más, si tú estás ¿cómo se dice? Estás viendo, ¿cierto? Estos hechos podrían eventualmente, se estaría incurriendo, por ejemplo, en un delito flagrante, ¿cierto? Y procedería de inmediato si tú llamas, por ejemplo, a Carabineros, si estás viendo esta situación en la calle, escuchándolo en el departamento de al lado, por ejemplo, podría proceder de inmediato a la detención porque está, ¿cierto?, se está cometiendo entonces este delito y procedería de inmediato. Por lo tanto, el llamado siempre, Cristian, es que la gente empatice con estas personas que están viviendo esta situación y se denuncie, por supuesto. Ahora, legalmente también hay profesionales, de acuerdo a las áreas en las que se desarrollan, que tienen el deber no solo moral, sino que legal de tener que denunciar. Pero ese siempre es el llamado. Claro. Y que la gente, digamos, no pierda el temor, porque en definitiva también se puede resguardar la integridad de quien denuncia. Ah, puede ser anónimo. Sí, de todas maneras, eso es así, eso se puede solicitar y hoy día existen este tipo de denuncias. Lo importante es que se dé a conocer del hecho, digamos, que está afectando a un tercero. Sí, Roxana, es súper importante lo que tú mencionas y complementar un poco porque muchas veces las personas que están siendo víctimas de una situación como esta dentro del núcleo familiar, la presión interna es tan fuerte que no alcanzan a tener ellos la energía o ese impulso que se necesita, ¿cierto?, para ir personalmente a hacer la denuncia por ellos mismos, sino que utilizan a veces estas formas indirectas, como el video que vimos recién,
De hecho, andan videos en internet donde personas cuando van a comprar, anda uno que cuando la pareja van, por ejemplo, al veterinario, van con el perrito, y ella con un papel en el mostrador lo entrega, y son precisamente las personas que atienden ahí quienes terminaron llamando a la policía y conseguir algo. Entonces, por eso es súper importante lo que hablaba recién Roxana respecto a esto de que un tercero también eventualmente podría ayudar con este proceso de denuncia inicial. Roxana, Cristian, bueno, agregar que precisamente aquellas personas también, fíjate que están viviendo situaciones como esta, de pronto cuando comienzan a caer en esta situación, no se dan cuenta tampoco, porque dentro de estas relaciones interpersonales o de pareja, se tienden a normalizar ciertas conductas que son agresivas. Entonces, partimos con un empujón, partimos con un tirón de pelo, que ya no empezamos a subir el tono y esto se hace una costumbre y empezamos a normalizar situaciones que son agresivas y que estarían siendo constitutivas, ¿cierto?, de esta situación de la violencia intrafamiliar. Entonces es importante también analizarlo desde esa perspectiva para darme cuenta que, y también fíjate que esto a veces también es violencia cruzada, no es solo uno, sino que también es una relación violenta el uno respecto del otro. Claro, entonces obviamente que esto es insana. Claro, no, y dicho sea de paso, también cuesta más todavía cuando la violencia es más psicológica que física. Cuesta más determinarlo y realmente darte cuenta sobre dónde está el hilo que divide. ¿Realmente estoy viviendo violencia intrafamiliar? ¿Me estoy dando cuenta? Claro. Es totalmente cierto. Es una realidad que se vive día a día en muchos hogares. Roxana, al momento de solicitarse esta denuncia, ¿puedo pedir inmediatamente algún tipo de protección? Sí, mira, existe lo que se conoce como las medidas cautelares, ¿ya? Y que se pueden pedir inmediatamente. Aquí no es necesario que se tenga que probar nada, tan solo con la mera declaración de los hechos, ¿ya? Porque evidentemente que aquí el bien que estamos resguardando es la vida de la persona, en la integridad física y psíquica. Y si el tribunal considera que existen situaciones de riesgo inminente, entonces acá no solo puede, sino que está obligado a decretar estas medidas cautelares en protección de la víctima, ¿ya? Y aquí el tribunal tiene que considerar algunos aspectos, por ejemplo, cuando existen antecedentes como por ejemplo alcoholismo, drogadicción, que de alguna manera aumentan la agresividad de la otra parte, ¿cierto? La manifiestan de mayor forma, o si estamos hablando de personas que tienen algún grado de discapacidad, que se siente más vulnerable frente a otro, ya como lo que bien decíamos, el adulto mayor, una persona con discapacidad, una mujer embarazada, por ejemplo, también, por supuesto, que está en una situación más vulnerable respecto del otro, ¿ya? Y son situaciones que el tribunal tiene que considerar para tomar y determinar medidas cautelares de efectiva protección respecto de quien denuncia, de quien está viviendo la violencia. Claro, entendiendo de que ningún caso es igual a otro. Hay personas que eventualmente pueden estar constantemente siendo acechadas por alguien. La persona, quien denuncia, ¿tiene opción de poder elegir quizá alguna medida cautelar por sobre otra? Sí, tú puedes solicitar hay ciertas medidas cautelares que la ley te señala. Tú puedes indicar, mira, por ejemplo, depende de cuáles han sido los hechos que se denuncian y cómo se genera este contexto de violencia intrafamiliar. Puedes solicitar, por ejemplo, la prohibición de que se acerque el ofensor a la persona, ¿cierto?, de la víctima en su lugar de trabajo, dónde está, incluso llegar a hacer abandono, que se ordene el abandono del ofensor del hogar común, ¿ya? Eso también se puede pedir. Ahora, por ejemplo, si tiene armas, porte de armas, se puede pedir entonces, en este caso, que se decrete la incautación, ¿ya? Se pueden establecer, a propósito, como una medida cautelar también dentro de un juicio de violencia intrafamiliar, aunque no persigue eso, se pueden decretar también alimentos provisorios, como ya bien habíamos comentado semanas anteriores. Se puede decretar también el concepto de alimentos provisorios mientras se llevan a cabo este tipo de situaciones, cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia económica, ¿ya? Para que ayude al sustento de la otra persona. Claro. Esas son situaciones que se pueden decretar, que es caso a caso, depende de los hechos que yo denuncio, y lo que me es más efectivo en ese momento para mi resguardo es lo que yo podría eventualmente solicitar. Roxana, a modo de aclarar un poco, ¿cierto?, la conversación,
Si bien al principio creo que ya se hizo una introducción al respecto, pero la tendencia es pensar, ¿cierto?, de que la violencia intrafamiliar está de algún modo ligada a estos ataques entre la pareja, a estos malos tratos, ¿cierto?, que existen entre la pareja, ya sea al hombre a la mujer al hombre, pero eventualmente podrían esto también abarcar, por ejemplo, a los abuelitos, a la mamá, a otras personas que también formen parte de la familia. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La violencia intrafamiliar, de hecho, se modificó hace algunos años atrás y incluyó el concepto propiamente tal del adulto mayor, ¿ya? Porque también existe violencia respecto de los adultos mayores, como cierto parte de la población vulnerable cuando son expulsados de su propio hogar o dentro del hogar son relegados a espacios muy reducidos donde incluso se les limita su desplazamiento o ya se encuentran completamente al descuido o a la negligencia de quienes están a su cargo, ¿ya? Entonces, estas situaciones, también obviamente denunciables, también forman parte y constituyen violencia intrafamiliar. Perfecto. Roxana, bueno, están llegando algunos comentarios mientras los puedes ir revisando. Estamos viendo en pantalla en este minuto, ahí están los datos de Roxana. Así la pueden encontrar en Facebook, EIDE Servicios Jurídicos. Ahí está su contacto, cualquier asesoría, ¿cierto? Cualquier consulta. Pueden acercarse a esta página que está bastante nutrida de información. Ahí está el teléfono de contacto. Roxana, no sé si alguien, eventualmente quizá bajo presión alguien lo haga, pero quien denuncia y ya se encuentra en un proceso, ¿en algún minuto se puede arrepentir? Mira, eso tiene que ver con la dualidad. A ver, volvamos al tema de que esto se puede verificar de forma dual, ¿cierto? En sede penal o en tema de familia, dependiendo de los hechos que fueron denunciados. No obstante, por ejemplo, que esto se está investigando como un delito, no obstante que yo pueda desistirme de una acción en materia penal, ya escapa de acá de las manos de quien denunció. Ahora ya hay un fiscal que está en una investigación y que deberá evaluar si efectivamente condicen o no o se dan a lugar a los hechos que se denunciaron, porque imagínate que la propia persona que denuncia por presión, por temor nuevamente porque está siendo presionada que desista, no se continuaría con la acción judicial, ¿ya? Y aquí, obviamente, por atendiendo el bien que se está resguardando, que estamos hablando de la vida y la integridad de las personas, entonces ya eso ya quedaría respecto del fiscal que está haciendo la investigación para formalizar por el delito que corresponda, ¿ya? Y en materia de familia, acá tiene que ver básicamente con quién denuncia. Por ejemplo, si denuncia un tercero y que ve el hecho y la víctima en el fondo no ratifica la acción porque la desconoce completamente, es poco, digamos, podría prosperar la acción, ¿ya? Pero en definitiva le va a corresponder al juez determinar si existen o no los antecedentes de violencia para dar continuidad con el procedimiento. Perfecto. Roxana, saludamos a Alejandro Gajardo Aguayo, Yesenia Nicole Silva Vidal, Gabriel Elgueta, que se han sumado al chat y están ahí realizando algunas consultas. Hay una pregunta, la voy a lanzar. Ya. Nos pregunta Alejandro Gajardo, una pregunta: ¿qué pasa con la violencia que viene desde los hijos? O sea, de los hijos hacia los padres. ¿Se trata de la misma forma? ¿Hay algo, es lo mismo, no? Eso es lo que Mira, sí. Yo me imagino, cuando Alejandro hace esa pregunta, yo me imagino, me voy a poner en el supuesto de que estamos hablando de personas adultas y el padre debe ser una persona adulta mayor, ¿ya? Y que cabría también dentro de los supuestos que los que estábamos precisamente conversando, pues, y mientras exista este vínculo de parentesco, es perfectamente denunciable a través de este medio, ¿ya? Y se queda comprendido dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Perfecto. ¿Y si son menores de edad, sería de otra forma entonces? No. Lo que pasa es que es lo que yo se me viene a la mente. No sé si él quiere hacer Perfecto. alguna precisión a su pregunta. Es lo que yo
Es lo que yo he visto, Cristian, en la práctica de adultos mayores que son maltratados por sus hijos, también personas adultas. Esa es la situación que yo he visto, que se me asemeja. Ahora, si Alejandro quiere precisar más la pregunta, no hay problema. Ok. Roxana, ¿qué te parece si saludamos a Jorge Yáñez? Él ya se encuentra conectado. Estamos hablando del abogado del Centro de la Mujer de Concepción. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a RadioMás.cl. Hola, Cristian. Hola, Roxana. Buenas tardes. Bien por acá, agradeciendo esta instancia de poder difundir, ¿cierto?, lo que hacemos nosotros como Centro de la Mujer y también poder ayudar a resolver algunas dudas o difundir materias relativas a violencia intrafamiliar, que hoy en día es un tema que está muy en boga, lamentablemente, sobre todo la violencia que se comete en contexto de pareja. Es un tema muy sensible y que en virtud de la situación actual en la que está pasando el país, se ha incrementado, al parecer, estos episodios. Así que agradecido de que me permitan compartir esta instancia y saludar también a todas las auditoras y auditores de la radio. Claro, Jorge, bueno, antes ya de dar el pase a Roxana, que también va ahí a interlocutar contigo, el tema de la pandemia, me imagino, también de algún modo ha hecho que todo este proceso, sobre todo tu trabajo ahí con el Centro de la Mujer, ha tenido bastante ajuste, quizás teletrabajo, ese tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, nosotros también, en virtud del contexto de la pandemia, bueno, nosotros, digamos así, comenzamos con teletrabajo en marzo. Mira. La segunda, tercera semana de marzo, me recuerdo que la última audiencia presencial que tuve en tribunales fue como en la primera semana de marzo. Y ya, de hecho, en esa época ya estábamos yendo a tribunales con mascarilla. Mira. Y estábamos todos, el juez, el consejero técnico, todos estábamos con mascarilla. Entonces, claro, esa fue la última audiencia presencial y después directamente nos ordenaron realizar teletrabajo. Y efectivamente se ha traducido en que nuestras atenciones se han hecho por vía remota, principalmente vía telefónica, y también las audiencias han sido vía remota, a través del programa Zoom u otros programas similares. Muy bien. Roxana, a ti, bueno, agradecerte porque decirle a todos quienes están conectados que Roxana está invitando, ¿cierto? Está trayendo acá al programa, estamos nutriendo y estamos cumpliendo con este rol de medio, ¿cierto? De acercar un poco todos estos temas a la sociedad. Roxana, adelante. Hola Jorge, te saludo, bienvenido, gracias por acompañarnos en este programa para que tú nos puedas ilustrar a propósito de lo que tú día a día haces, ¿cierto? En esta ardua labor, sobre todo en este periodo que tú bien mencionas, donde se han incrementado lamentablemente este tipo de situaciones. Y yo quisiera, para quienes nos escuchan, que tú nos cuentes un poquito respecto de tu trabajo. Por ejemplo, ¿qué casos son los que ustedes patrocinan? ¿Qué requisito tiene que reunir alguien para que pueda ser patrocinada por ustedes? Por ejemplo, cuando uno recurre a la Corporación de Asistencia Judicial, yo entiendo que ahí hay un factor importante socioeconómico. ¿Será el mismo criterio que ustedes aplican? Sí, mira, bueno, nosotros como Centro de la Mujer somos un organismo que depende de Cernamec y que es ejecutado en este caso por el municipio. En este caso nosotros, el programa es ejecutado por la Municipalidad de Concepción. Como Centro de la Mujer tenemos cobertura en 3 comunas. Tenemos cobertura en la comuna de Concepción, en la comuna de San Pedro de la Paz y en la comuna de Santa Juana. Asimismo, también respecto a las demás comunas de la región, existen diversos centros de la mujer con diversa cobertura. Vamos, ejemplo, está el Centro de la Mujer de Chihuayante, que tiene cobertura en Chihuayante propiamente tal, en Hualqui y en Florida. El Centro de la Mujer de Talcahuano tiene cobertura en Talcahuano y Hualpén, y así los diversos centros tienen diversas coberturas comunales. Ahora, lo que nosotros como Centro de la Mujer principalmente hacemos, entregamos un acompañamiento a nuestras usuarias, ¿cierto? Principalmente, nuestro perfil de usuarios son mujeres mayores de 18 años que han sufrido episodios de violencia intrafamiliar, independiente de lo que hayan denunciado. Para nosotros no es requisito que nuestras usuarias tengan una denuncia para que puedan ingresar al Centro de la Mujer, ¿ya? Eso es como primera cosa que debo señalar. Ahora, con respecto a lo que me preguntaba, si es que nuestras usuarias requieren algún requisito, así como haciendo el paralelo con la Corporación de Asistencia Judicial, en los donde prima un criterio económico, socioeconómico,
aquí nosotros en el Centro de la Mujer no aplicamos ese criterio. Nosotros como Centro de la Mujer podemos ingresar a todas aquellas mujeres independientes que sean trabajadoras dependientes, trabajadoras independientes, o que se dediquen a labores de hogar, o que no tengan actualmente ingresos. Nosotros de todas formas podemos ingresarlas para que sean usuarias, y en este ingreso implica un proceso de acompañamiento psicosocial, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Un acompañamiento con un trabajador o trabajadora social con un psicólogo o psicóloga, y asimismo también implica un proceso legal. Y cuando hablo de proceso legal me refiero a que implica una orientación y una representación judicial eventualmente en la denuncia que el usuario haga o ya tenga hecha. ¿Ya? Nosotros como Centro de la Mujer, desde esa perspectiva, trabajamos bastante en base a la autonomía de la mujer. En este sentido, precisamente el proceso psicosocial pretende de que nuestra usuaria tome la decisión en caso que no haya hecho una denuncia, que tome la decisión de denunciar o no, ¿ya? Porque de repente nos encontramos con casos en que, no obstante que hayan denuncia hecha, nuestras usuarias no desean continuar con la denuncia. Y a propósito de lo que estaban comentando, escuché que estaban conversando respecto al tema del desistimiento, que se llama, ¿cierto?, de esta decisión de no continuar con respecto al proceso. Precisamente nuestro proceso psicosocial tiende a empoderar a la usuaria para que ella pueda tomar la decisión más acorde a su situación actual. Nosotros como Centro de la Mujer no obligamos a que las usuarias hagan denuncias. Esa es una decisión que viene de parte de ella. Correcto. Jorge, para entender un poquito lo que tú mencionas, entonces podríamos decir que cuando la mujer ya hizo la denuncia y ya tiene una resolución por el tribunal en la cual ya le fijan alguna fecha, entonces puede acercarse a ustedes para que en ese minuto ustedes desde ahí la asistan, o también por el contrario, cuando no hay nada, no hay ninguna denuncia, para que ustedes desde el comienzo presenten la demanda en su nombre y representación. Así es, mira, en los dos casos la usuaria puede ingresar, porque como te digo, no es que sea requisito que tenga una denuncia. Si no tiene denuncia, ingresa y nosotros hacemos la orientamos, le decimos, esta situación, si es constitutiva de violencia intrafamiliar, puede denunciar, le señalamos los distintos medios a través de los cuales puede denunciar, y claro, y ahí será una decisión de ella el denunciar o no, ¿sí? Y efectivamente, como tú dices, también, y la regla general, digámoslo así, es que la mayoría de nuestros usuarios que ingresan al centro, ingresan directamente con denuncias presentadas ya. Y como tú dices, con fecha de citación a audiencia, o no necesariamente con fecha de citación. Si es una denuncia que es constitutiva de un delito, probablemente esa denuncia va a terminar en el Ministerio Público, por lo tanto ahí no hay una judicialización de la denuncia, sino que una investigación administrativa. Por lo tanto ahí nosotros igual podemos patrocinarla, pero no está judicializada aún la causa. Excelente, excelente, porque ahí también eventualmente se pueden pedir medidas cautelares en ese proceso también administrativo y de investigación. Así es. Jorge, bueno, es bastante, digamos, completa la ayuda que ofrece, ¿cierto?, el centro. Es una ayuda integral que comprende, tú bien mencionabas, el acompañamiento del profesional en el sentido judicial, con el abogado, pero también tú nos hablabas de psicólogo y una dupla psicosocial. Adicional a esto, ¿qué otras áreas podrían abarcar ustedes para poder ayudar a estas personas? Claro, mira, lo que nosotros hacemos, como te decía, básicamente este acompañamiento psicosocial que lo que sí no implica un proceso de reparación. Un proceso de reparación psicológica es un proceso más largo, es un proceso que requiere más sesiones, es, digámoslo así, un proceso que va un poco más allá de la esfera de nuestras atribuciones como Centro de la Mujer, ¿ya? Como te decía, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento que permita a la usuaria recomponerse y empoderarse en pro de, digámoslo en palabras sencillas, hacerle un párale a la situación de violencia, abrirle el ojo, entre comillas, y a fin de evitar que normalice los hechos de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, es por eso que este proceso, como te digo, no es de reparación propiamente tal, porque para eso el proceso de reparación requiere algo más, digámoslo así, algo, no soy experto en el tema psicológico, pero sí requiere algo más constante de parte de un psicólogo, psicología clínica tal vez, y requiera más sesiones, ¿ya?
Sí, ¿Sí? Jorge, disculpa que interrumpa, para allá quería arrancar un poco, más allá de las prestaciones, ¿cierto?, relacionadas propias a la causa de la violencia intrafamiliar, ¿qué otras prestaciones quizás podrían considerarse por parte del Centro de la Mujer? Sí, mira, a ver. Nosotros, en principio, estas son las tres acciones que nosotros hacemos. Un acompañamiento que se le llama psicosocio jurídico, ¿ya? Sin perjuicio de eso, también, por ejemplo, muchas de nuestras usuarias, cuando sufren hechos de violencia, generalmente existen hijos en común, están casadas, por lo tanto, hay una serie de otras materias de derecho de familia que requieren regular. Y es en ese punto de vista en la cual se hacen las derivaciones respectivas a la Corporación de Asistencia Judicial. También existe un trabajo con Serviu, en virtud del cual existe un convenio respecto a determinados usuarios que pueden postular incluso a subsidios, ¿sí? Ahí ese convenio naturalmente tiene ciertos requisitos y cierto perfil de usuaria que es especial y está especificado de forma concreta respecto a determinadas usuarias. Y también hacemos todas aquellas derivaciones que sean pertinentes. Por ejemplo, si vemos que hay manifestación de violencia sexual, podemos derivarlas a otras entidades que son más, digámoslo así, afín a tratar episodios de violencia sexual, por ejemplo. ¿Sí? Efectivamente, más allá del tema psicosocial, lo que nosotros hacemos también es derivar a diversas instituciones dependiendo también de las diversas necesidades o requerimientos que pueda tener la usuaria, que se puedan avisurar durante el proceso de acompañamiento psicosocial del Centro de la Mujer. Pero en esencia, digámoslo así, está enfocado a la violencia intrafamiliar en contexto de pareja. Excelente. Jorge, en virtud de lo que tú nos señalas, también existen lo que conocemos como las casas de acogida, ¿ya? ¿De qué manera se vincularía el Centro de la Mujer con estas casas de acogida? Y si tú tienes información general de si están funcionando, a quiénes se les deriva, para que nos cuentes un poquito de eso. Sí, mira, la casa de acogida, así como la línea de violencia en contra de la mujer, son programas de CERNAMEG, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En ese sentido, el programa de la casa acogida está destinada para aquellas mujeres que sufran violencia, pero que sea una violencia que implique un riesgo vital para ellas, ¿ya? Porque cuando las diversas entidades, nosotros como Centro de la Mujer, también los tribunales de familia y así como el Ministerio Público, cuando se ingresan denuncias de violencia intrafamiliar, se aplica una pauta de riesgo. Entonces, se hacen una serie de preguntas a la denunciante a fin de determinar y estimar el nivel de riesgo al cual está expuesta la víctima en este caso. Ahora, si el riesgo es vital, digamos, si hay una amenaza verosímil hacia la vida del usuario, en este caso existe la posibilidad de poder ser ingresado a una casa acogida. Y en ese sentido, la casa acogida incluso también permite que puedan ingresar las víctimas con hijos, siempre y cuando sean menores de 14 años, ¿ya? Actualmente las casas acogidas, no obstante la pandemia actual bajo la cual estamos pasando, de todas formas han continuado funcionando, ¿sí? Naturalmente, con las dificultades que implica la situación actual, de las cuales ninguna institución ha estado exenta, pero sí están funcionando. De hecho, las usuarias, las que han ingresado, incluso pasan por un periodo de cuarentena preventiva de 14 días, cuando recién ingresan a las casas de acogida. Así como también las casas de acogida están ubicadas en diversas partes de las comunas acá de la provincia de Concepción, bueno, y en todo Chile naturalmente, y la ubicación es digamos, entre comillas, es reservada para precisamente proteger la integridad física en este caso, de la víctima. Por supuesto que sí, de todas maneras. Y en ese caso, ustedes son los que hacen también las derivaciones pertinentes, me imagino, cuando pesquisan este tipo de casos. Así es. Nosotros, como Centro de la Mujer, no necesariamente, digamos así, cuando pesquisamos alguna situación de riesgo vital, hacemos las derivaciones respectivas, consultamos con este caso con CERNAMEG, para que se califique si efectivamente esa usuaria puede ingresar o no a la casa de acogida. Así como también esta misma determinación la pueden hacer los tribunales de familia, la puede hacer Fiscalía, ¿ya? Como te decía anteriormente, porque ellos también aplican pautas de riesgo, por lo tanto, si estiman que hay un riesgo vital, pueden hacer la derivación respectiva para ingresar a la usuaria a la casa de acogida. Excelente, Jorge, súper clara la información para quienes nos están escuchando y que necesiten, ¿cierto?, que se puedan acercar entonces al Centro de la Mujer. Jorge, hemos escuchado
bueno, yo y tú sabemos lo que significa, pero que nos puedas contar un poco, por ejemplo, algunas medidas que se puedan adoptar en beneficio de las mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar, como por ejemplo lo que es el botón de pánico. No sé si todos han escuchado de esto, que tú nos cuentes un poquito cuál es el alcance, en qué situación se entrega, cómo opera, cuál es su operatividad, para que nos comentes acerca de eso. Claro, el botón de emergencia no solo lo entrega, digámoslo así, lo entregamos nosotros como Centro de la Mujer, sino también es una de las medidas de protección que puede entregar incluso el Ministerio Público también. Básicamente es un botón en virtud del cual, si la víctima, en este caso o la denunciante, vuelve a sufrir episodios de violencia, puede activar este botón a fin de que las instituciones pertinentes tengan conocimiento de esta situación y ser un mecanismo más expedito para el actuar de Carabineros, porque en el fondo lo que pretende el botón de emergencia precisamente es que haya un actuar rápido de las entidades correspondientes para resguardar la integridad de la mujer en este caso, ¿sí? Entonces, como te decía, no solo nosotros como Centro de la Mujer tenemos este protocolo de botón de emergencia, sino también lo puede establecer la Fiscalía. Jorge, de un ámbito... medida de protección. Un ámbito un poquito más técnico, ¿ese botón está conectado a algún tipo de GPS o algo así? Mira, ese, digámoslo así, es el gran problema, y que bueno, eso es un tema que da para conversar toda una tarde, que respecta a la eficacia de las medidas cautelares, con la típica prohibición de acercamiento o la prohibición o la orden de alejamiento, que se le llama coloquialmente, en la cual, claro, en ciertos procesos penales, efectivamente, a los sujetos, no el botón de emergencia, pero sí existe una medida cautelar en virtud de la cual se le puede al imputado poner un dispositivo que implique el poder hacerle un seguimiento. Nosotros hemos tenido algunos casos que efectivamente sí se ha establecido esta tobillera, ¿ya? Sin embargo, otra cosa es la eficacia del mismo elemento, ¿ya? Nosotros nos hemos encontrado con casos de usuarios que me dicen que el mismo sujeto les dice, me la saco, no tengo ningún problema, me la saco y voy para tu casa. Entonces, digámoslo así, la efectividad de un sistema GPS que te permita poder hacer un seguimiento al imputado o al condenado por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar es bien complejo y como te digo, es para conversarlo todo un programa aparte respecto a las medidas cautelares y la eficacia de las mismas. Jorge, bueno, siempre, por supuesto que todos los sistemas son perfectibles, siempre podemos ir mejorando y ir también copiando cómo ha ido funcionando en otros lugares, en otros estados, esta misma materia. Pero, ¿qué pasa con estas medidas cautelares que tienen algunas mujeres decretadas en su favor? Entiéndase que no existe un sistema, ¿cierto?, en línea, donde se pueda verificar quiénes tienen y quiénes no tienen estas medidas. Entonces, entiéndase que cada una tendrá que andar con su hoja impresa en donde se corrobore que efectivamente en su beneficio tiene una medida cautelar. Y en el supuesto que esta sea infringida porque tiene al acecho a su agresor, ¿qué debiera hacer? ¿Cómo debiera solucionar o cómo vuelve a denunciar esto? Para que tú nos expliques. Claro, bueno, la medida cautelar, sea cual sea que se decrete, es, digámoslo en palabras sencillas, es una orden de un tribunal, es una resolución que emana de un tribunal de la República. Por lo tanto, si se incumple esa resolución, naturalmente eso genera un delito, que es el desacato, ¿ya? Correcto. Ahora, claro, después entramos en las palabras, digámoslo así, es como bien bonito decir, si incumple una resolución judicial es un delito, por lo tanto, la víctima puede decir, entre comillas, tal vez el agresor no se va a acercar más porque va a tener miedo de cometer otro delito. Otra cosa en la práctica, lamentablemente. En las prácticas, si hay una conducta, un quebrantamiento, digámoslo así, de una medida cautelar, digámoslo así, la instrucción inmediata es llamar a Carabineros, porque en ese caso sería la comisión de un delito, y sería el delito de desacato. Ahora bien, y el problema práctico con el que nos encontramos nosotros en estos casos, es que si se hace la denuncia a Carabineros, y Carabineros va al lugar y encuentra al sujeto, obviamente se lo va a hallar detenido porque se va a encontrar en comisión de un delito en estado de flagrancia, ¿sí? Por tanto, lo va a detener y lo va a pasar a un control de detención y tal vez lo va a formalizar de inmediato por el desacato. Sin embargo, el problema es que los agresores quebrantan la medida cautelar y la usuaria, la víctima,
hace la denuncia respectiva, sin embargo, Carabineros no llega inmediato. Ahora, esto también se entiende a que el contingente policial es muy escaso, y esto lo hemos visto y se ha notado más aún desde incluso el estallido social que comenzó en octubre, en el cual la dotación policial estaba reducida al mínimo, Claro. no, y derechamente o no llegan al domicilio donde se hace la denuncia, o llegan al par de horas después, cuando ya el sujeto se fue. Por lo tanto, y eso también ha ocurrido en virtud de la situación de pandemia actual, donde las fuerzas de orden igual han estado, digámoslo así, en otras funciones, de fiscalización de las respectivas cuarentenas o toques de queda. Entonces, ese es el problema que generan el problema práctico que genera este quebrantamiento de medidas cautelares, que en definitiva, y el problema es que es complejo de acreditar después, porque la víctima, digamos, efectivamente puede denunciarlo, podría denunciarlo en fiscalía, en carabineros, podría hasta querellarse, pero el problema es que después hay una dificultad probatoria, que en este caso es, y es el peso de la prueba que tiene que acreditar el quebrantamiento es la víctima. Y generalmente es muy complejo acreditar a menos que la víctima derechamente grave o tenga testigos, sin contar con la dificultad de que tal vez los testigos no quieran ir por temor a represalias del mismo agresor. Sí, tienes razón, Jorge, lo que tú mencionas. Efectivamente, es una situación lamentable, que esperamos que puedan adoptarse mejores medidas para garantizar y que efectivamente puedan tener un efecto operativo en la práctica, ¿cierto? Las medidas cautelares que verdaderamente logren resguardar la integridad de a quienes se les decretan. Oye, Jorge, cuéntame un poco respecto de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, ¿cierto? Hoy día se habla mucho de esto. Entonces, para que tú me hagas la diferencia o lo puedas explicar de mejor forma. Claro, a ver. Nuestra legislación, cuando habla de la violencia intrafamiliar, y como tú decías anteriormente, Roxana, también, no solamente aplica a hechos que se generan en razón del género, digamos así, en razón del hecho de yo ser hombre, mujer, o ser parte de la diversidad de género, ¿ya? La violencia intrafamiliar se genera por hechos objetivos que son una conducta, una acción o una omisión también, que va a generar un menoscabo físico, psicológico en determinadas personas que señala la ley, ¿sí? Generalmente, el artículo 5 de la ley 20.066, que regula el procedimiento de violencia intrafamiliar, establece que determinadas personas que generalmente son parientes, son consanguíneos o afines, ¿cierto? Los consanguíneos de mi cónyuge, si yo estuviera casado. Entonces, entre ellos se regula, digámoslo así, y se sancionan la violencia intrafamiliar propiamente tal. Sin embargo, la violencia de género está vinculada estrechamente con aquellos actos u omisiones que generan un menoscabo físico, psíquico en la víctima en razón de su género, ¿sí? En razón de ser mujer, ¿sí? En razón de ser parte de la diversidad sexual. Ahí va un poco la diferencia, digámoslo así, uno podría decir que jurídicamente existe una diferencia entre género y especie, ¿ya? Digámoslo así, la violencia de género, uno podría decir quizás está enmarcada en lo que la ley establece como violencia intrafamiliar, pero sin embargo es una de las aristas que puede adoptar la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar y esta disposición legal es aplicable a hechos de violencia respecto de nietos y abuelos, nietas y abuelas, respecto de hijos e hijas a padre y madre, entre hermanos. Entonces, hay una diversidad de supuestos legales a los cuales se les puede aplicar la violencia intrafamiliar sin que por eso pueda ser calificada como violencia de género. Y ese es el tema. Además, asimismo, la ley de violencia intrafamiliar concibe la violencia solamente, digámoslo así, desde un punto de vista, o es violencia física o es violencia psicológica. En cambio, nosotros lo que no hablamos de tipos de violencia, sino nosotros hablamos de manifestaciones de violencia. Para nosotros la violencia es una sola. ¿Sí? Digamos que para nosotros como Centro de la Mujer la violencia es una sola y que tiene diversas manifestaciones. Y entre ellas, naturalmente, está la violencia física, está la violencia psicológica, pero también está la violencia sexual. También podemos encontrar la violencia, a que algunos hablan obstetra. Incluso hay otras doctrinas que pueden hablar incluso de la violencia de género que puede ejercer hasta el mismo Estado, ¿cierto? Pero esa ya es otra materia. Pero
y también como manifestación de la violencia económica. Por lo tanto, nosotros, en vez de hablar de violencia física o psíquica, hablamos de manifestaciones de violencia. Y en ese espectro es más amplio que lo que señala la ley 20.066. Excelente, excelente observación, Jorge. Sí, mira, yo mientras buscaba información para poder enfrascarme un poquito de la temática, también aparecía el tema de la violencia que se está dando ahora también a través de, incluso de redes sociales, internet y videollamadas. Se está empezando a meter ahora toda esa corriente. Qué increíble. Sí, claro. Sí, no, bueno, el tema de las redes sociales es un tema muy potente, muy complejo y que, bueno, ahora, hace un tiempo atrás ya los tribunales de justicia se están haciendo a cargo de esta, porque es una manifestación más de violencia. Las famosas funas, las denostaciones vía redes sociales, que nosotros sabemos la red social es un arma potentísima, no solo para, digámoslo así, para hacer el mal, digámoslo así, sino también, obviamente sirve también para difundir cosas importantes, para difundir buenas ideas, ¿cierto? Pero también se le está haciendo una mala utilización de esta herramienta. Ahora, en general, con respecto a las famosas funas, las herramientas que se están utilizando para poder, digámoslo así, luchar en contra de estas situaciones son el recurso de protección, alegando una vulneración a la vida privada, a la honra de la persona, una vulneración a la integridad física, una vulneración también a la vida privada, a fin de que esas publicaciones sean eliminadas de la red social respectiva. Y también está la acción penal de la injuria. Derechamente, que típico caso, si es que hay una imputación de algún hecho, una imputación de algún delito, tal vez, pudiese dar lugar a alguna acción penal por medio de una querella. Sí, excelente. Siempre el recurso de protección, lo más rápido que tú mencionas para poder resguardar las garantías y los derechos vulnerados. Jorge, mira, en este último periodo, bueno, ha sido bien noticioso, lamentablemente, situaciones bien complejas que han vivido, ¿cierto?, algunas mujeres. Y en torno a este tema tan sensible, tú como abogado de familia que trabaja en la casa acogida, ¿cierto?, del Centro de la Mujer, ¿qué sugerencias tienes para el sistema? ¿Qué observación puedes hacer al respecto? ¿O autocrítica en términos generales? ¿Qué me puedes comentar a propósito de estos casos tan emblemáticos que se han visto en este último periodo? Bueno, es un tema bien complejo igual, hay una serie de problemáticas y de dificultades que van no solo desde aspectos jurídicos, sino que también aspectos sociales, el temor a denunciar, ¿cierto? El temor del juzgamiento social, más que del juzgamiento propio que deben hacer los tribunales de justicia. Con respecto a los casos que actualmente, a los casos de connotación, digámoslo así, que actualmente están en tribunales, efectivamente, bueno, sin perjuicio de que hay que dejar a que, entre comillas, la justicia siga su curso y que la investigación arriba a las conclusiones que correspondan. El problema es que la dificultad probatoria que hay para acreditar estos hechos es ahí en donde radica, yo creo, la gran dificultad de estas causas. Probar una violencia, una agresión sexual después de 3 años es algo muy complejo. Probar alguna violación si no se denuncia de inmediato también es sumamente complicado. Yo puedo tener muchos testigos, puedo tener medios de prueba, pero siempre va a quedar a criterio del juez. También el estándar probatorio en materia penal que actualmente rige nuestra legislación es alto. Ello también se condice con la garantía constitucional del derecho a la inocencia. Por eso es que para poder condenar a alguien se requiere un estándar de prueba que se dice que debe ser más allá de toda duda razonable. ¿Qué quiere decir? Que si con todos los antecedentes que yo tengo, el tribunal puede arribar a una conclusión distinta a la condena, sí o sí tiene que arribar a esa conclusión distinta. Entonces, es un poco complejo, es bien complejo poder lograr alguna condena. No estoy diciendo que en estos procesos particulares, estoy diciendo que en general, porque el estándar probatorio en materia penal es muy alto. Ahora, en general, digámoslo así, las personas suelen hacer la crítica derechamente al Poder Judicial, a los jueces. Sin embargo, los jueces no pueden fallar más allá de lo que señala la ley. El juez simplemente aplica la ley que hay, ¿ya? Entonces, tal vez, si uno pudiese hacer una crítica, quizás
más que al Poder Judicial, que es el que aplica la ley, yo antes de eso me preguntaría, bueno, ¿quiénes son los que crean las leyes, quiénes redactan las leyes, quiénes hacen los proyectos de ley y quiénes pueden modificarlas? Si es que estamos disconformes con nuestra normativa vigente. Y eso radica exclusivamente en el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, si hubiese alguna crítica, quizás, primero es atender a esa base. Después uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que un juez haya decretado una prisión preventiva, con que un juez haya decretado un arresto. Eso uno puede compartirlo o no, porque también hay que ser conocedor de la investigación y de los antecedentes que hay. También uno tiene que, y en este caso, digámoslo así, el Ministerio Público, los jueces respectivos, también resuelven en base a los antecedentes que tienen a su disposición. No pueden resolver, no sé si lamentablemente o no es la palabra, pero no pueden resolver en base al corazón, sino que tienen que resolver en base a elementos objetivos que le entrega la ley. Ese es el dilema que podemos encontrarnos con resoluciones que no nos gustan, pero no obstante va por ahí el tema más que por un capricho del juez de turno. Y que para nosotros también como Centro de la Mujer, también en las causas que nosotros tenemos, también nos genera dificultades el tema de poder probar. Sobre todo hechos de violencia intrafamiliar, los cuales generalmente ocurren en cuatro paredes, ocurren adentro de la casa, y donde los únicos testigos son los hijos. Claro. Entonces, es complicado poder demostrar, porque en nuestro sistema legislativo, si alguien hace alguna denuncia, tiene que demostrar y acreditar los hechos en que se funda esa denuncia. Claro. Sí. Jorge, sí, disculpa, te interrumpa, Roxana, hay un teléfono de contacto que estamos mostrando en este minuto. Se me olvidó pedirte, Jorge, algún correo electrónico. No sé si hay algún correo en la cual también quizá quien necesite del apoyo, de la ayuda del Centro de la Mujer pueda contactarse. Sí, tenemos un correo electrónico. Efectivamente, el correo es el cdmconcepcion2018@gmail.com. CDM del Centro de la Mujer. Claro. Ahí está, Concepción. gmail.com. CDM Concepción 2018@gmail.com. Vamos a insertarlo acá mientras tanto, Roxana. Excelente. Jorge, para ir ya finalizando, agradeciéndote, ¿cierto?, el tiempo que te has dedicado para responder nuestras preguntas e ilustrar a las personas que nos escuchan. ¿Qué consejo, Jorge, tú le darías a las personas que están viviendo una situación de violencia o respecto de aquellos que ya tienen un proceso judicial en curso? ¿Qué consejo le da a estas personas? Bueno, a ver, lo principal y lo que siempre nosotros decimos es denunciar, ¿ya? Denunciar marca un primer paso hacia la reparación. Como yo indicaba en un principio, nuestro proceso psicosocial apunta a un acompañamiento más que a una intervención reparativa propiamente tal. Sin embargo, hay casos en los cuales nos encontramos que las usuarias denuncian y sienten que ya hay un proceso de reparación independiente del resultado. Y con el hecho de la denuncia ya se sienten, digamos así, una cierta liberación, independiente del resultado de la denuncia, porque una cosa es denunciar, otra cosa es que esa denuncia se judicialice, y otra cosa es que es el resultado que pueda generar esa denuncia, si que hay una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, porque nosotros más de las veces nos encontramos con sentencias en las cuales no logramos una condena, pero sin embargo nuestra usuaria sí dijo: yo voy a seguir por el proceso adelante porque siento que es necesario para mí dejar en claro que esto no va a volver a ocurrir y que no lo voy a callar más, ¿ya? Porque claro, nos hemos encontrado en casos en que tenemos usuarias que puede tener una red de apoyo muy grande, pero mientras ella no tenga la determinación de denunciar, si un vecino, digamos, una vecina denuncia por ella, y si ella no quiere continuar, esa denuncia está destinada a no producir ninguna consecuencia, ¿sí? Entonces yo creo que el consejo más grande que uno puede dar a personas que estén pasando por este proceso de
de violencia intrafamiliar es denunciar, buscar las redes de apoyo, no obstante la dificultad que hay actualmente, pero sí existen y están las redes de apoyo, está el Centro de la Mujer, está Cernamej, que estamos con las herramientas que tenemos, también estamos al 100% para apoyar a las mujeres. De repente uno no puede obtener los resultados que uno quiere y ocurre que de repente hay usuarios que nos puedan reclamar, pero nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible para acompañar a nuestras usuarias hasta que ellas puedan superar su situación de violencia intrafamiliar. Y que también así ellas posteriormente puedan naturalmente, así como ellas pasaron por ese proceso y lo superaron, así también ellas puedan contar su historia. Porque esa es la idea que tenemos nosotros. Claro. Porque, bueno, como para ir cerrando un poquitito ese tema, nosotros como, para mí, todas las veces que me pregunten, las veces que uno hace, que me ha tocado hacer exposiciones o declaraciones, para mí en lo personal, el proceso judicial, el proceso jurídico propiamente tal, es un proceso transitorio. Obviamente que el proceso que en principio es el que más llama la atención, quizás el proceso más relevante, que el usuario que tiene que ir a una audiencia, que tiene que declarar, el proceso más novedoso, entre comillas, pero para mí el proceso más relevante que nosotros hacemos es sin duda el proceso psicosocial, porque es el que le va a dejar herramientas para el futuro. Un proceso judicial puede establecer una medida cautelar por más o menos tiempo, puede obtener una sentencia condenatoria o no obtener una sentencia condenatoria, pero va a terminar en algún momento. Pero las herramientas psicosociales que puede adquirir el usuario, esas son para siempre. Para mí eso es lo más importante. Excelente, Jorge. Bueno, ahí estamos exponiendo también el teléfono de ayuda, el 1455, y el 133 de Carabineros también, donde también pueden acercarse para realizar las correspondientes denuncias para estos casos. Roxana, yo creo que tenemos que darle el agradecimiento a Jorge, el haber aceptado también la invitación a radiomás.cl, y desde ya Radio Más tienes que sentirla como tu casa. O sea, acá las puertas están abiertas también para el Centro de la Mujer. Cualquier campaña, cualquier cosa que se necesite, también nosotros como medio podemos acá colaborar. Sí, no, bueno, gracias Cristian, también gracias a Roxana por haberme invitado. A Roxana fuimos compañeros de Magíster, así que nada, pues igual es importante para nosotros también dar a conocer nuestro trabajo, no solo a través de internet o de redes sociales, sino también aquí a través de un medio de comunicación tan utilizado como es la radio, más aún la radio online hoy en día, están muy en boga. Por lo tanto, igual le agradezco a ustedes también la oportunidad que me dan a mí y que también le dan al Centro de la Mujer de poder difundir un poco el trabajo que hacemos. Eso. Sí, excelente, Jorge, agradecida de tu tiempo que nos pudieras colaborar con esta exposición. Excelente colega también y compañero de Magíster. Así que le enviamos un saludo también a todos nuestros compañeros que nos estuvieron escuchando, que se dedican a diario en distintos temas del derecho de familia. Así que un saludo también cordial para cada uno de ellos. Sí, bueno, ahí saludo a las chiquillas, a las chiquillas también que nos pidieron que los saludáramos por este medio. Así que ahí, bueno, también decía Roxana que más adelante también los dejó invitados ahí, porque nosotros ahí tenemos a estos compañeros y compañeras que trabajan en diversas áreas de familia que yo creo que es muy importante que se den a conocer. Claro. Oye, ya estamos pisando ya son las 7:10, ahora una oncecita, merecida. Sí, bueno, sí, no, sí vamos, porque bueno, aquí con el teletrabajo, recién nosotros a las 5:30 terminamos nuestra jornada, claro. Mi señora también está acá con teletrabajo, así que ahora recién podemos, digamos, hacer vida después del trabajo. Claro. Así que ahí vamos a tomar once y a descansar un poco. Eso es, Jorge, muchas gracias. Ya, pues, Cristian. Muchas gracias. Chao. Ahí estaba Jorge Yáñez, abogado, ¿cierto?, del Centro de la Mujer de Concepción, aportando, haciendo un aporte importante, ¿cierto?, con todo su conocimiento y todo lo que tiene que ver el tratamiento, que está vinculado claramente con el tema que estamos abordando hoy día, que es la violencia intrafamiliar, ¿cierto, Roxana?
Sí, excelente. Mira, dentro del área del derecho de familia hay hartas subáreas, digamos, y esa es una de ellas donde de Jorge, digamos, está especializado y nos ilustró perfectamente respecto de la aplicación, digamos, de esta materia. Así que súper. Y la idea, Cristian, es poder en los lunes ir nutriéndonos, ¿cierto?, con distintos invitados que en materia de derecho de familia nos puedan ir comentando su trabajo para que podamos continuar, digamos, informándole a las personas respecto de estas materias. Claro. Roxana, estamos llegando casi ya al final del programa. En términos globales, ¿qué recomendaciones desde tu ejercicio como abogada en derecho de familia, qué recomiendas a las personas que en este minuto, quizá uno no sabe, pueden estarnos incluso viendo y puedan estar sufriendo quizá alguna vulneración respecto a esto? Mira, lo importante es la comunicación, que se puedan comunicar, que se atrevan, que rompan, digamos, este silencio y que busquen las ayudas necesarias para ser asistidas en este tipo de conflictos que están viviendo y que existen distintas redes de apoyo que en definitiva la van a acompañar, como bien se explicaba, y que también no vivan este proceso de forma sola y aislada, sino que existe toda una red de apoyo dispuesto para que les ayuden de mejor forma a superar y a entregarles herramientas para que puedan llevar esta situación. Bien, Roxana, ¿qué más? Invitar, ¿cierto?, a quienes están conectados a un episodio más junto a Roxana. Vamos a estar el próximo lunes. Estamos revisando ahí, según agenda, con qué tema vamos a tratar, ¿cierto? Y que está de algún modo vinculado. Sabemos que se vienen hartas cosas, se viene el plebiscito. Estamos ahí viendo de qué manera organizamos el temario para poder abordar de mejor forma y compartir con ustedes también desde la perspectiva jurídica todo este tipo de temas. Así que, Roxana, agradecerte nuevamente el haber estado acá en Vamos al Aire de RadioMás.cl. También invitar a los seguidores a que los videos se están alojando en las plataformas de YouTube, tanto de EIDE Servicios Jurídicos, ¿cierto?, como de RadioMás.cl. De hecho, aquí tengo, ahí están los datos de contacto de Roxana. Sí, excelente, Cristian, un lunes más, un gusto poder compartir contigo, así que nos vamos a estar viendo los próximos lunes. Eso, oye, aparte de dejarte invitada para un ratito más a las 7:30, que vamos a estar conectando con todos los músicos de esta banda penquista que van a realizar un lanzamiento interesante, ¿eh? Eso, yo vi el video y es un video que está súper conectado con lo que acabamos de exponer. Así que invitada. Sí, de todas maneras, lo voy a ver. Ya, Roxana, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Nos reencontramos el próximo lunes. Chao.